El expositor de esta charla pública es nuestro hermano René Castillo, con el tema Siendo en forma de Dios, una explicación sobre Filipenses 2, 5 y 8. Para ello, vamos a hacer una lectura introductoria en el libro, perdón, de Filipenses, capítulo 2, del 1 al 11. Dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, contemplad mi gozo, siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para dejar a nuestro hermano René Castillo con la siguiente charla, le pido a todos que pongan su celular en silencio o apagado. Recuerden que los comentarios o preguntas se pueden hacer al final de la charla. Dejo con ustedes a nuestro hermano René Castillo. Muchas gracias. Vamos a dar desarrollo a este tema, que es parte de una serie de temas difíciles de explicar en las escrituras. Y son de esas citas y de esos versículos que a veces en la lectura diaria incluso los pasamos desapercibidos, pero si de repente venimos y nos detenemos sobre ellos, nos damos cuenta que en realidad no hay una respuesta que uno pueda tener en el momento de hacer una lectura devocional o superficial como nosotros lo hacemos. Y este tema que vamos a ver ahora se centra principalmente en el versículo 6, que es donde dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hablando de Jesús. Y uno de los principios para abordar un tema dentro de una carta, uno de los principios que tenemos que considerar siempre a la hora de leer una carta y a la hora de interpretarla, es conocer, gracias, es conocer el contexto social, el contexto cultural que está viviendo la sociedad en donde esa iglesia está funcionando. Y en este caso lo que tenemos que ver es cuál era la forma en cómo funcionaba la sociedad en la ciudad de Filipo, que es donde esta iglesia está funcionando. Y luego el segundo paso que tenemos que considerar para investigar, para hacer una investigación en una carta, es cuáles eran los problemas que esa iglesia estaba viviendo. La carta se hace porque aborda una situación y nuestro deber es identificar esa situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuál es el contexto social en el que esa iglesia funciona, cómo funciona la sociedad, qué costumbres tiene la sociedad, qué problemas morales, qué problemas sociales tiene la sociedad. Y luego
tenemos que abordar cuál es la situación por lo cual se escribe la carta. Y lo primero lo que tenemos que hacer es leer un poco acerca de cuál era el contexto social, de cómo funcionaba la sociedad en el tiempo de Pablo en la ciudad de Filipo. Y lo segundo, que es descubrir cuál es la razón por la que se escribe la carta, es a través de la lectura de toda la carta. Si ustedes se fijan, cada carta aborda un problema en específico, dos problemas. ¿Qué quiere decir? Que si esa carta específica está abordando esos problemas, son precisamente esos problemas los que se están dando en la iglesia y es la razón por la cual la carta se escribe. Precisamente eso es parte, no es el estudio de la carta de Filipenses, es el estudio de un versículo lo que vamos a hacer ahora, pero es importante que nosotros conozcamos cuál es el contexto en el que Pablo expresa esta idea. A través de tiempo ha sido usada para hablar y para mostrarlo como evidencia acerca de la divinidad de Jesús. Como hemos visto en temas anteriores, el tema de la divinidad de Jesús es una doctrina que fue evolucionando con el tiempo. O sea, la doctrina de la divinidad de Jesús es algo que no estaba presente en el primer siglo, sino que se desarrolló en los 400 años posteriores a la muerte de los apóstoles y se afirmó en la iglesia en el siglo V. O sea que a partir del siglo V existe una doctrina dogmática que afirma la divinidad de Jesús, pero es una doctrina que no estaba presente en el primer siglo. Ahora, ¿cuál es el problema que está viviendo, que tienen los filipenses acá? Y una de las cosas importantes que tenemos que notar, bueno, Macedonia es una región de Europa del Sur. Hoy hablamos de Macedonia, la zona de Grecia y todo eso. Macedonia es esta región geográfica y Filipos es principalmente la ciudad principal de Macedonia. Ahí donde se empezó la predicación en Europa. Pablo, después de haber predicado, después de haber hecho su primer viaje, la puerta de entrada a Europa fue a través de Macedonia. Y la predicación se extendió bastante en esta ciudad de Filipos, a quien va dirigida la carta de los filipenses. Ahora, ¿cómo era la sociedad en la ciudad de Filipos? Bueno, la sociedad de Filipos era principalmente una cultura grecorromana, y la cultura grecorromana tenía unos detalles bien particulares de cómo funcionaba. Y nos hemos dado cuenta, estudiando la carta a los Corintios, por ejemplo, de que muchos buscaban la vanagloria para sí mismos. Que había segmentación en la sociedad. Los pobres, los esclavos estaban separados e incluso en las comidas públicas los pobres y los esclavos estaban separados y los poderosos estaban sentados en una mesa especial para ellos. Y eso no era problema de afuera, era cómo funcionaba la sociedad. El problema era de que eso se trajo a la iglesia y en la iglesia estaba funcionando de la misma manera y eso ya no podía ser. Y por eso Pablo escribe Primera de Corintios y Segunda de Corintios, precisamente para abordar ese problema de desigualdad exportado de la sociedad hacia adentro de la iglesia. En Filipenses, el problema es el mismo. Hay un detalle en la iglesia de Filipo, donde al ser una sociedad grecorromana, el honor, el estatus, la ambición personal, era como la mentalidad que gobernaba. O sea, en la cultura grecorromana, poseer un buen negocio, poseer buena riqueza, daba estatus. Y las personas valoraban mucho ese estatus. ¿Por qué? Porque la humildad, el trabajar era como para los esclavos, era para los siervos. Entonces, era una actividad discriminada y se veía de menos porque la sociedad vivía en un mundo en donde quien más tenía era quien más valía. También había otro detalle. En la sociedad grecorromana había una preponderancia bastante de las mujeres en la sociedad y en la economía. No sé si ustedes habrán leído en algún comentario, pero existían las famosas matronas. Las matronas eran personas que eran independientes y que eran económicamente poderosas y que influían bastante en la sociedad. En la iglesia teníamos muchas matronas, ¿verdad? Eran personas que eran influyentes, que tenían posición económica y que habían ingresado a la iglesia, se habían convertido al cristianismo. Estoy como dibujando el escenario para empezar a ver qué es lo que estaba sucediendo dentro de esta iglesia de Filipo. Y la iglesia de Filipo
pese a que tenía problemas de todo tipo, era una iglesia que aportaba dinero. Cuando se hizo la colecta para los hermanos pobres de Jerusalén, fueron las iglesias de Macedonia que aportaron el dinero. Pablo le dice eso a los corintios, les dice, bueno, cada quien ponga de acuerdo a lo que tiene, ¿verdad? De acuerdo a lo que le da su corazón para ayudar a los hermanos que están en Jerusalén. Pero quiero recordarles que los hermanos de Macedonia son tienen menos recursos que ustedes y han dado mucho más dinero que ustedes para apoyar a nuestros hermanos que tienen necesidades en Jerusalén. Entonces Pablo alaba bastante a la iglesia de los filipenses, a las iglesias que están en Macedonia, porque son iglesias que aportaron en su momento. Son iglesias que fueron baluarte, no solo de la predicación, sino que también apoyando a otras iglesias en sus necesidades. Pero hay un detalle, la iglesia de Filipenses está desunida. Hay riñas entre ellos, está polarizada. Y ese es el tema que aborda Pablo. Hay dos hermanas dentro de la iglesia, una que se llama Evodia y otra que se llama Sintique, que son las más influyentes y que por alguna razón están enemistadas. Y esa enemistad ha hecho de que la iglesia se polarice. Y esa enemistad ha hecho que la iglesia se desuna. Y es precisamente ese problema el que Pablo va a abordar al estudiar la carta de los filipenses. Eso que quede para otro tema, pero ese es el escenario en el que vamos a desarrollar el tema de ahora. Ahora, abordar este versículo, el versículo 6, estamos viendo, en realidad, hemos visto otros versículos un poco complicados, un poco torcidos, pero debemos de aceptar que el versículo 6 es para mí es el versículo más difícil de explicar de todos. Y es difícil de explicar porque tiene particularidades que no las notamos a simple vista. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir en esta mañana. En este contexto de rivalidad, de búsqueda de honor, ¿verdad? De parte de los hermanos, de parte de la sociedad, una búsqueda de honor y de reconocimiento que muchas veces hace que las cosas las hagamos para que nos vean y no porque de verdad amamos a nuestros hermanos de forma genuina y desinteresada, era parte del problema de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipo. De nuevo, como en la iglesia en Corinto, las costumbres de la sociedad y la forma de ver las cosas de la sociedad habían ingresado en la iglesia y en la iglesia se habían aceptado como normales también. Pero eso estaba provocando que la iglesia no funcionara como debería de ser. Así que el propósito de este pasaje, vamos a ver que no es precisamente presentar una doctrina nueva acerca de la naturaleza de Jesús, sino que en realidad es reflexionar sobre el modelo de Jesús como remedio divino a todos los problemas que estaba pasando la iglesia de Filipenses, la iglesia que estaba en Filipos. O sea, que no estuviéramos aquí si no hubiera sido por Evodia y Sintique, que hubieran generado este problema y no hubiéramos llegado a este estudio si eso no se hubiera dado. Pero eso nos da la oportunidad de poder enfrentar este tema desde otra perspectiva. Vamos a ver que al final Pablo no tiene la intención de hablar de la divinidad de Jesús, sino simplemente de hacer una reflexión. Es parte de lo que vamos a ir viendo en el camino. Entonces vamos a ver tres cosas para comprender este tema. Vamos a ver primero lo que el consenso de los apóstoles, la iglesia del primer siglo, tenía acerca de quién es Dios. Luego vamos a ver el contraste de la forma en cómo Adán desobedece y cómo Jesús obedece en el Nuevo Testamento. Cómo el primer Adán se rebela contra Dios y cómo el segundo Adán se convierte en un hombre que obedece de manera perfecta los mandamientos de Dios. Y para finalizar, comprenderemos un poco acerca de palabras clave que en un solo versículo nos han causado tanto problema. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que creía la iglesia del primer siglo? ¿Cuál era el consenso apostólico del primer siglo? Y vamos a ver que el fundamento de la fe del primer siglo descansaba y era inquebrantable la distinción entre quién era Dios y quién era Jesús, su hijo. Tanto judíos como cristianos, o sea, cristianos que no eran judíos, pero que eran cristianos, reconocían universalmente una diferencia explícita entre Dios y Jesús. En Juan 17:3 dice,
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, orando Jesús, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El concepto judío, no solo judío, y lo más importante aquí es que estas palabras no son de un judío cualquiera, son palabras de Jesús. La vida eterna radica en que conozcamos a el único Dios verdadero y el papel que Jesús desempeña. Estamos hablando de que Jesús está hablando de este Dios verdadero y lo está poniendo como una persona totalmente ajena a él. Y luego Pablo, en 1 Corintios 8:6, en 1 Corintios 8:6, también lo expresa en el mismo sentido. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y ese Dios es el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Aquí hay un detalle que nosotros pasamos por alto muchas veces, porque hablamos de que, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, dice Pablo. O sea, Pablo está bien clarito. No solo Pablo, sino todos los apóstoles y toda la iglesia de Corinto, a la cual Pablo le está mandando esta carta en este momento, estaban bien claritos de que solo hay un único Dios verdadero, y ese Dios era el Padre de todos. O sea, no hay un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, sino que el único Dios verdadero es el Padre, quien es Padre de todos. Y la clave de la salvación radica en que nosotros debemos de conocer a ese Dios, cuál es su voluntad y el papel que Jesús desempeña. Eso lo dice 1 Corintios 6, lo que pasa es que lo pasamos por alto. ¿Y saben por qué? Porque aparece la palabra Jesucristo y aparece unida. Como todo el Nuevo Testamento, los traductores pusieron Jesucristo y lo unieron. Eso no es así. Es Jesús el Cristo. ¿Qué quiere decir? De que debemos de reconocer a Dios como creador y cuál es su voluntad. Eso es conocer a Dios. Y también cuál es el papel y cómo Jesús vino a confirmar las promesas que Dios había hecho. Todas esas promesas que tienen que ver con la salvación. Lo importante es que reconozcamos que Jesús es quien confirmó esas promesas. Y la frase Jesús, el Cristo, es lo que confirma el papel de Jesús. Y separa totalmente la persona de Dios con la persona de Jesús. Está hablando de un Dios creador que tiene un plan de salvación y está hablando de una persona, de un ser humano que confirmó esos planes, que confirmó esas promesas. Entonces, la próxima vez que leamos Jesucristo, pensemos de que no, Jesucristo aparece unido como que fuera nombre, pero no es nombre, es una función. Está hablando de Jesús, quien ahora es el Cristo, como dice Pedro en el libro de los Hechos. A ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Cristo y Señor de nosotros hoy. Entonces, Pablo, como Jesús, tenían esta convicción, solo hay un Dios, el Padre, y hasta ahí. Ahora, ¿qué papel desempeña Jesús? Ya vimos que desempeña el papel el papel de ser el Mesías prometido. Y vamos a ver de que a través del Nuevo Testamento podríamos preguntarnos, bueno, son conceptos claros, Jesús y Dios son personas separadas, pero ¿recibió adoración Jesús en algún momento en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? Son preguntas que de repente pueden surgir. ¿Se le oró a Jesús en algún momento en el Nuevo Testamento y en algún momento en el Nuevo Testamento se traslapó la figura de Jesús con la figura de Dios? Y la respuesta es no. Jesús no recibe adoración en el Nuevo Testamento. Las ocasiones en que aparece la palabra que se le adoró a Jesús, esa palabra no debió haberse traducido a adoración. Es rendir reverencia, pero no tiene nada que ver con la adoración que se le da solo a Dios. De nuevo, las traducciones nos han traicionado bastante. Y podemos ver cómo Jesús en el Padre Nuestro, Él nos enseña a orar. Y cuando nos enseña a orar, Él nos pide que las oraciones se las dirijamos a Él. ¿Cuál es el modelo de oración que nos da Jesús?
para que oremos. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No está diciendo, órenme a mí. O sea, Jesús en ningún momento reclama oraciones para él. Ese no es el papel del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el mediador. Y el sumo sacerdote lleva las oraciones ante Dios. Media de las oraciones entre el pueblo y ante Dios. Pero no son las oraciones para él. Nunca tiene como destinatario final Jesús. Incluso en la antigüedad habían himnos. Ya les voy a contar por qué voy a mencionar esto de los himnos. Habían himnos que mencionaban a Jesús, pero lo mencionaban como un tributo, pero no como una alabanza a la persona como tal, como una forma de adoración. Y vamos a ver más adelante por qué les digo esto de los himnos. Así que con esto vamos a ir al principio de la carta a los filipenses. ¿Qué piensa Pablo después de haberlo escuchado nosotros en 1 Corintios 8:6, donde él dice que solo hay un Dios el Padre y un Señor, Jesús, que es el Cristo, que se convirtió en el Cristo? ¿Cuál es la convicción que Pablo tiene ahora en la carta de los filipenses? Porque podríamos pensar, bueno, entonces, pero habrá cambiado de opinión Pablo de Corintios a los filipenses. Veamos qué dice en Filipenses 1 y 2. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Pablo, sabiendo que los filipenses conocían esta distinción doctrinal, utiliza una frase peculiar a la hora de saludar a la iglesia. Dice, bueno, veamos desde el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Dios nuestro Padre y de el Señor Jesús, a quien Dios hizo Cristo. ¿Dónde leímos esto de nuevo? En 1 Corintios 8:6, lo acabamos de leer. Y ahora Pablo lo introduce en el saludo que hace a la iglesia de Filipo. Entonces, vemos de que Pablo no está introduciendo en el contexto, no está introduciendo ninguna nueva deidad, ni es la intención de Pablo hablar sobre alguna naturaleza de Jesús de ninguna manera. Pablo va a hablar en la carta a los filipenses de las funciones que Jesús tiene, del papel que Jesús desempeñó. Porque él sabe que la única naturaleza divina por sí misma, por naturaleza, la posee Dios. Después él la da a quien quiere, pero la función de ser Dios solo le corresponde al Padre y Creador de todo, a nadie más. Gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si la iglesia primitiva, si la iglesia del primer siglo, si la iglesia de Corinto, ojo, en la iglesia de Corinto donde había muchos griegos que pertenecían a esta iglesia. La iglesia de Filipenses había griegos que pertenecían a esta iglesia. Estos griegos que no eran judíos de nacimiento tenían bien claro la diferencia entre Dios y Jesús. Si la iglesia primitiva tenía tan arraigada esta separación, entonces no podemos pensar que en el capítulo 2 Pablo va a cambiar esta tesis. Pablo va ahora a hablar de un Jesús que no tiene una naturaleza humana, sino que tiene una forma de Dios como naturaleza. No, eso es lo que nos indica, leyendo estos primeros pasajes, de que vamos a hablar de las funciones que Jesús tiene. Hay dos cosas que vamos a abordar en la carta de los filipenses. Una es los problemas que la iglesia tiene y otro es el modelo de Jesús a través del papel que Jesús desempeñó. De Jesús se está hablando de funciones y de papeles. De Dios se habla de naturaleza, pero de Jesús se habla de funciones y papeles que desempeñan. Y cómo estas funciones y cómo estas acciones de Jesús se convierten en un modelo para cada uno de nosotros y teniendo la humildad de ver a Jesús como modelo, puede cambiar los problemas. No solo puede cambiar nuestros problemas, sino que puede cambiar los problemas con los demás. Primer punto. Vamos a pasar al segundo punto. ¿Por qué se usa este lenguaje? El lenguaje en el versículo 6, lo vamos a seguir leyendo. Dice, el cual
versículos 5 y 6 de Filipenses 2. Filipenses 2, 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos hablando de acciones de Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Dónde encontramos estas palabras que estamos leyendo en el capítulo 2, versículo 6? ¿Dónde encontramos eso de que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse? ¿Cómo es eso de ser en forma de Dios y estimar ser igual a Dios? ¿Qué nos está evocando? ¿Qué probablemente está haciendo Pablo? ¿Qué citas? ¿Qué versículo? ¿Qué relato de la Escritura está interpelando Pablo aquí como lectura introductoria para hablar de este tema, para hablar del papel de Jesús? ¿Dónde hemos visto eso de que alguien aspira a ser igual a Dios? ¿En dónde? Sí, no tanto, sí, un poquito, pero ¿dónde hemos visto donde un hombre aspira a ser igual a Dios? Y esa es causa de su rebelión y causa de su caída. Estamos hablando en el principio, con Adán y Eva, exactamente. Estamos hablando en el principio con Adán y Eva, de que los hombres habían sido creados a imagen de Dios, ¿ya? Y siendo creados a imagen de Dios, estimaron ser igual a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo entonces? Está contrastando naturalezas. Está hablando de dos hombres. Está contrastando acciones. Está contrastando decisiones. Está contrastando algo que se hizo mal en el pasado con algo que se hizo bien en el presente de Pablo. ¿Ya? Y eso se convierte, al ser dos personas que estaban a la misma altura y dos personas que poseían la misma naturaleza, una salió fracasada y la otra salió triunfante. Entonces, veamos Génesis 1:26. Yo creo que debemos de cerrar la puerta de enfrente para que. Génesis 1:26. Y vamos a ver esto, qué significa eso de la imagen, ser a imagen de Dios. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a explicar a cómo Jesús era en forma de Dios en el Nuevo Testamento, en Filipenses precisamente? Y Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando en este caso Dios dice, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, no está hablando solo de pensar como Dios. Está hablando como los que están afuera ven a Dios en Adán. Como Adán de forma externa va a manifestar a Dios. No solo lo que tiene en su cabeza, sino cómo lo va a manifestar. Está hablando no solo de la forma de pensar, sino que de las características que va a mostrar ante los demás. Eso significa ser a imagen y semejanza de Dios. Es la capacidad de tomar decisiones que nadie tiene. Ningún animal tiene la capacidad de razonar y tomar decisiones. Los animales actúan por instinto, tienen hambre, matan y comen. Pero y si van corriendo, ellos no piensan, se tiran y si van a caer en alguna parte, ellos no se dan cuenta de eso, no pueden anticipar las cosas. Los seres humanos sí, podemos anticipar las consecuencias. Y eso es bien delicado porque a veces actuamos y sabemos las consecuencias que vamos a tener por eso. Y aún así lo hacemos. Solo el ser humano tiene esa capacidad de hacerlo, anticipar las consecuencias. Solo el ser humano tiene la capacidad de decidir. Por eso lo que cuenta en la obediencia, cuando hablamos de la tentación es allí, porque Dios nos proveyó del libre albedrío. El libre albedrío nos permite que nosotros podamos tomar decisiones. Si nosotros somos tentados, estamos propensos a pecar.
pero no estamos obligados. Nadie que sea tentado está obligado a pecar. ¿Por qué? Porque entre la tentación y el pecado, ¿qué hay en medio? Hay una decisión. O sea que nadie puede poner de pretexto de que no lo pude hacer, que eso no es para mí, ¿verdad? Nadie de nosotros puede poner como pretexto de que pecamos porque no pudimos vencer esa tentación. Todos somos tentados. Jesús fue tentado exactamente igual que nosotros. Y todo el que tienta puede pecar. Si Jesús fue tentado, Jesús podía pecar. Pero lo que lo hace, le da el mérito a él y lo que le da el honor de ser exaltado sobre todo nombre es el hecho de que pese a la tentación, ¿no?, él con la tentación encima decidió no pecar. Entonces sí se puede ser como Jesús o no. Por eso Jesús se convierte en nuestro modelo, porque él vino a quitar ese velo y y ese pretexto en el cual el hombre decía que era débil y que no podía obedecer a Dios. Él vino a restaurar las cosas como Dios quiso que fueran desde el principio. Por eso a Adán se le da el libre albedrío para que pueda actuar. Y se le da la potestad de ser Dios sobre la tierra. Porque ¿qué es lo que le dice? ¿Para qué le va a servir todo eso? En Génesis 1:26 dice, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, que señoree toda la creación. O sea, ¿de qué? El haber sido provisto de la imagen y semejanza de Dios al hombre le va a servir para gobernar la tierra. Pero ¿a quién es el rey de toda la tierra? ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? Dios es el rey de toda la tierra. Pero ¿por qué dice aquí que es el hombre que va a gobernar la tierra? Porque fue al hombre que se le dio ese papel. Es el hombre que lleva la imagen de Dios. Fue el hombre el que recibió el mandato de representar a Dios sobre la tierra. Cuando Jesús dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, y él dice, venga tu reino para que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo, ese mandato era para el hombre, era para Adán. Era el hombre el encargado de ejecutar ese mandamiento, de hacer que en la tierra se hiciera las cosas como se hacen en el cielo. Y para eso se le da una capacidad totalmente diferente al resto de la creación. Entonces podemos ver de que el hombre no era Dios, pese a que era hecho imagen y semejanza de Dios, no era Dios. Esa imagen y semejanza hablaba de que él representaba a Dios. Todos los seres humanos tenían que ver en su prójimo a Dios. Tenían que ver reflejado al Dios creador de todo en cada una de las personas en las que ellos veían. Ese era un papel que tenía que asumir cada una de las personas creadas. Entonces, la primera conclusión que podemos obtener aquí es que el hombre poseía de manera delegada y funcional la forma de Dios. Porque vamos a ver más adelante que esta palabra que se usa, que aparece en Filipenses 2:6, no está hablando de lo que tenemos de la naturaleza ni de la composición estructural de la cual hemos sido hechos. No está hablando de naturaleza humana o divina. Está hablando de lo que mostramos hacia afuera. Está hablando de lo que podemos ver. Está hablando de características. No está hablando de nuestro aparato digestivo. No está hablando nada de eso. Está hablando de las características que mostramos delante de los demás. Es la manera en cómo Dios diseñó al ser humano. Lo diseñó capaz de mostrar las características divinas. Y para eso le dotó de decisión. Bueno. Lamentablemente, el primer hombre abusó trágicamente, porque como estaba libre, y ¿saben qué? Cuando alguien es libre, Dios no interviene. Porque si alguien es libre, y si Dios interviene, ya no es libertad. Dios no iba a intervenir. Dios no intervino cuando Caín mató a Abel. Dios no intervino cuando
Eva tomó del fruto del árbol prohibido. No intervino cuando Adán, a sabiendas que su esposa había hecho algo malo, también comió del fruto prohibido, a sabiendas. O sea que no fue la mujer, no le echamos la culpa a la mujer de la decisión de Adán. La decisión, el haber comido del fruto prohibido fue una decisión que Adán tomó de forma deliberada. ¿Por qué? Porque él sabía que eso estaba malo. Él sabía que tenía dos opciones en ese momento: o ir delante de Dios y pedir perdón por su esposa, o hacerlo como ella. Y fue él el que decidió hacerlo como ella. Entonces, en ese momento, la tentación de la serpiente, se recuerdan que hay varias tentaciones que podemos ver en Génesis 3, que son las que narra Juan, donde la vanagloria de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son el modelo de pecado que vemos en, en todo el texto bíblico, desde el principio hasta el final. Todo exactamente. Lo podemos ver en paralelismo en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan. Lo podemos ver en Mateo 4, cuando Jesús es tentado en el desierto. Vemos exactamente lo mismo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Filipenses hay un detalle. Es el tercer pecado que estamos tratando de evitar. Pablo escribe esta carta porque quiere corregir algo que se está dando que tiene que ver con la vanagloria de la vida. Y eso fue lo que quiso, precisamente la vanagloria de la vida fue lo que hizo que Adán tomara del árbol prohibido. ¿Por qué? Porque ¿qué dijo la serpiente? Seréis como Dios. ¿No? Y todavía les dice, no moriréis. Jesús va a demostrar más adelante de que sí se muere. Y que la muerte no se puede evitar a través de la desobediencia como lo hizo Adán. La muerte se puede evitar solamente a través de la obediencia, con la resurrección. Entonces la tentación de la serpiente apela exactamente a la soberbia del hombre. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa frase de sabiendo el bien y el mal no es exactamente de conocer. O sea, es una expresión hebrea que habla de tener la autoridad moral para decidir. Sabiendo el bien y el mal, es una expresión puramente hebrea. No tiene que ver exactamente con el conocimiento. Sí tiene que ver con el conocimiento, porque en el libre albedrío tenemos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Pero la frase lo que expresa es cuando nosotros asumimos una autoridad que no nos corresponde, una autoridad de establecer límites que solo le corresponde ponerlos a Dios. Y Adán quiso ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, poniendo él sus propios límites. Estos son mis límites. Y eso no le correspondía a él. Eso se llama soberbia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la soberbia? 1 Samuel 15:23. Primera Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y aquí viene lo interesante. Y como ídolos o idolatría, la obstinación. Y le dice Dios a Saúl en este caso, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. El mero hecho de cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios, el decir, Dios, yo no voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer la mía, lo que yo quiera. Al hacer eso de forma deliberada, dice, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que seas rey. ¿Qué era lo que hizo que Saúl fuera desechado para que sea rey, que fuera rey?
la obstinación de negar a Dios en su vida, la obstinación de sacar a Dios, de decidir en su vida, de sacar a Dios de despojar a Dios de la autoridad moral que Dios tiene sobre nosotros e imponer nuestra autoridad para hacer la voluntad que nosotros queremos hacer. Entonces, lo que vemos con Adán es que quiso usurpar algo que no le correspondía. Quiso agarrar algo que no lo tenía. Él no tenía la autoridad para decidir qué es lo moralmente bueno y qué es lo moralmente malo. Eso no le correspondía a Adán. Pero él fue como Dios, quiso ser como Dios. Estableciendo esa autoridad. Yo soy quien determino qué está bueno y qué está malo. Rompe el orden divino y con eso trae la ruina humana. Bueno, Proverbios 16-18 dice, antes del quebrantamiento está la soberbia. La ruina viene producto de no reconocer nuestros errores, de hacer lo que nosotros, pese a que sabemos que está mal, lo hacemos. Después de esto, entonces vamos a pasar de nuevo, vamos a regresar al al capítulo 2, versículo 6. Y esto lo que nos va dando es como de manera gradual, un contexto de lo que Pablo está tratando de decir en Filipenses, perdón, capítulo 2, en el versículo 6. Y vamos a ver que Pablo lo que está tratando de hacer, o lo que hace es un paralelismo entre el fracaso de Adán y el éxito de Jesucristo. Y en ese paralelismo él usa estas palabras. Cuando dice el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él dice que Jesús era en forma de Dios. La palabra que se usa donde dice que Jesús era en forma de Dios es morfe. Y ahí nosotros hemos escuchado las palabras morfológico, morfología, pues vienen de esta raíz, de esta palabra, vienen de esta palabra en griego. Y hay un detalle. Ser en forma de Dios no quiere decir que no significa que se es igual a Dios, para empezar. Porque precisamente el mismo versículo está estableciéndolo, de que ser en forma de Dios no significa ser igual a Dios, en ningún momento. Porque de acuerdo a lo que dice el versículo, es que Jesús siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. O sea que no estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Tener la forma de Dios no implica ser Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa morfe? Morfe es una palabra que se utiliza en todo el Nuevo Testamento para hablar de lo que nosotros mostramos a los demás, para hablar de las características. En la Biblia no tanto importa si soy, cómo me veo yo de forma física, ¿ya? Sino que cómo me expreso yo. En el pensamiento judío no importa no importa la apariencia física, importa las obras con las que nosotros manifestamos que somos diferentes ante los demás. Ahora, esas obras las hacemos a través de ¿qué? A través de el libre albedrío y la capacidad de decidir que Dios nos dio al momento de la creación. Jesús, al igual que, que Adán, tenía exactamente las mismas capacidades que él. Adán había sido llamado para gobernar, había sido escogido para gobernar y se le habían dado todas las características divinas para que él pudiera ejercer ese papel. Pero Adán, al romper la autoridad moral, al desobedecer, él se despoja de ese papel, quiebra ese plan para él. Luego tenemos a otra persona en el Nuevo Testamento que fue escogida para reinar. ¿Se recuerdan cuando se bautiza y los discípulos escuchan una voz del cielo? Este es mi hijo amado. Y cuando Jesús en la transfiguración en el monte también escuchan, los discípulos que están con él escuchan la voz, este es mi hijo amado. Dios había elegido a Jesús. Hay una gran diferencia. ¿Qué pasa si Jesús, como dice Hebreos, su papel lo cumple a través de la obediencia?
Eso nos deja otra enseñanza, que no por el hecho de que nosotros seamos elegidos, podemos obtener la salvación de forma automática. El ser elegidos no nos hace salvos de forma automática. Adán fue elegido para gobernar, pero él echó al traste todo eso. Y esa historia nos enseñan todos los hijos de David en el Antiguo Testamento, que ellos fueron elegidos para gobernar. Pero Saúl fue elegido para gobernar. Pero como desechó la palabra de Jehová, Dios lo desechó para que continuara siendo rey. Saúl siguió reinando 40 años, fue de los que más reinó. Pero los planes que Dios tenía para Saúl eran mucho más que reinar durante 40 años. ¿Se recuerdan las palabras de Jesús cuando le dice, este día yo hubiera firmado tu trono para siempre? Y por ahí tenemos conflictos con David, con Jeroboam, ¿qué quiere decir todo eso, verdad? Porque les hizo las mismas promesas. Pero, ¿qué quiere decir? Hay algo que tal vez no podemos contestar, pero sí podemos saber de que los planes para Saúl, los planes para Jeroboam y los planes para todos los hijos de David eran mucho más allá de lo que ellos podían ver. Había un plan mucho más maravilloso, pero ellos fracasaron en su intento, fracasaron en su camino. Y ese plan de Dios con ellos no se pudo realizar como Dios lo había establecido, como Dios lo había pensado. Jesús fue elegido por Dios para ser rey. Los discípulos pudieron lo escucharon eso en el bautismo. Los discípulos lo escucharon en el monte, en la transfiguración, en esa visión que Dios les muestra para confirmar que ese Jesús es el Mesías. Pero eso no garantizaba de que Jesús llegara al final. ¿Por qué? Porque a través de su vida iba a tener que tomar decisiones. Y llegar al final iba a depender de las decisiones que tomaba. Entonces, en Filipenses 2:6 dice, no estimó el ser igual a Dios. Y aquí viene otra palabra, otro aspecto bien interesante. ¿Qué significa ser igual a Dios aquí en el versículo 6? Y nosotros automáticamente pensamos en igualdad con Dios, o sea, en el cual el Hijo y el Padre son exactamente iguales y de forma sustancial, ¿verdad? Como lo establece el dogma de la Trinidad, que son de manera consustancial, comparten la misma sustancia y solo son manifestaciones diferentes. No, ni Morfe, cuando dice que ni Morfe está hablando de naturaleza, de sustancia, ni tampoco la frase igual a Dios está hablando de sustancia. La frase, la palabra, perdón, que se utiliza para hablar de igual es isa en griego. ¿Ya? ¿Y saben qué? Isa es la palabra que se utiliza para ser igual, pero no igual en naturaleza, sino que en igualdad moral. De nuevo, ¿quién quiso ser o quién se impuso como moralmente igual a Dios? ¿Quién quiso determinar qué era moralmente bueno y qué era malo? Adán lo hizo. Adán lo hizo en el pasado, pero dice Pablo, pero Jesús no quiso establecer esos límites morales con Dios, no quiso aspirar a ser como Dios, determinando qué era bueno y qué era malo, sino que fue un siervo obediente hasta la muerte. Eso es lo que está exaltando Pablo de Jesús. En todo esto no estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de esencia divina que tenía Jesús, estamos hablando de características intrínsecas que tienen que ver con la decisión y qué hacemos nosotros con la tentación y qué hacemos nosotros con los mandamientos. ¿Decidimos obedecer a Dios o decidimos obedecer nuestra voluntad? No está hablando de naturaleza, está hablando de cualidades, está hablando de la capacidad de decidir hacer bien las cosas. Y por eso les digo que este es el pasaje más difícil de la Biblia en este tipo de temas, porque solo viendo la manera en cómo está escrito es que nosotros podemos determinar, y el contexto podemos determinar que en efecto el mensaje de Pablo era completamente diferente a lo que nosotros interpretamos. Y hay otra clave todavía, dice, como cosa a qué aferrarse. Quiero mencionarles algo.
para quienes nos gusta complicarnos un poquito la vida, si Pablo hubiera querido hablar de igualdad como persona y como ser, hubiera usado otra palabra. Hay una palabra que es isón, que habla de ser igual. Y ahí, si hubiera aparecido isón, olvidemos de esta clase. Pero no aparece la palabra isón. Pablo utilizó bien cuidadosamente esta palabra, isa, que tiene que ver cuando yo quiero ser igual a otro en las características que él tiene, en las decisiones que él toma. Eso significa igual. Entonces, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No quiso usurpar un papel que a él no le correspondía. Cuando nosotros desobedecemos deliberadamente, usurpamos un papel que no nos corresponde porque nosotros imponemos nuestra autoridad moral. Nosotros somos la autoridad moral. Y la única autoridad moral que gobierna el mundo es Dios. Dice, como cosa a qué aferrarse. Y esto de como cosa a qué aferrarse tiene un tema bien importante. Si Pablo hubiera querido decir que Jesús ya tenía la igualdad con Dios y decidió no aferrarse a ella, como se enseña tradicionalmente, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento tiene palabras más comunes para, para retener algo que ya se tiene. Pero Pablo no utiliza esas palabras comunes. Pablo no está hablando de cosas que ya se tienen, porque las palabras se escogen bien cuidadosamente. Pablo no está hablando de que Jesús quiso aferrarse a algo que ya poseía, porque si nosotros interpretamos que Jesús era en forma de Dios, como la naturaleza de Dios y que él era por eso Dios mismo, estaríamos diciendo de que es una condición que él ya tenía. Pero ¿cómo entonces, ahí hay una contradicción, cómo entonces Jesús va a estimar ser igual a Dios, va a aspirar a tener una condición que ya tiene? No tiene sentido. Uno aspira a una condición diferente porque no la tiene precisamente. Entonces aquí de entrada hay una contradicción. Pero cuando ¿a qué se refiere con cosas que aferrarse? ¿Aferrarse a algo que ya tiene o a algo que no tiene? Y aquí hay un detalle. Esta palabra puede traducirse aferrarse, que es como a algo que ya tiene, o usurpar algo que no tiene. Hay otro detalle. Si se va a traducir aferrarse a algo que no tiene, es otra palabra, no es esta. Pero se utilizó precisamente esta. Se utilizó precisamente una palabra que se utiliza para usurpar algo que no se posee. ¿Qué es lo que usurpó Adán en Génesis? Usurpó la autoridad moral de Dios. Él se puso como autoridad moral. ¿Qué es lo que no usurpó Jesús en Filipenses 2:6? Jesús no usurpó esa autoridad moral. Y eso lo dice el versículo 7. Si no, el versículo 7 no tuviera ningún sentido de estar ahí. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús prefirió morir antes que usurpar la autoridad moral de Dios. Y por eso su muerte vale. No vale por el hecho de haber muerto. Porque a veces nos preguntamos por qué Jesús tenía que morir. Yo antes era de mis preguntas, ¿por qué un hombre tan perfecto tuvo que morir y tuvo que morir así? Y la verdad es que tenía que morir Jesús definitivamente porque era un hombre como nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Pero lo que exalta de Jesús es de que como todo hombre tenía que morir.
de una forma u otra. Tenemos que admirar la decisión de Jesús, porque cuando Jesús decide en aceptar el reto de ser el Mesías, lo decide en el peor momento que una persona podía aceptar el reto de ser el Mesías, en el tiempo de Roma. ¿Qué significaba aceptar, para un hijo de David, aceptar ese papel de ser el Mesías? Significaba que tarde o temprano moriría crucificado. O sea, a lo mejor podía haber sido en otra época, menos en esta. Pero nadie había tenido el valor de hacerlo, ni en otra época, ni en ninguna época. Jesús, como dice en Hebreos, he aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Él se pone como hijo de David, él acepta el reto y dice, yo estoy aquí, Dios mío, para hacer tu voluntad. No importa cómo voy a morir, no importa los sacrificios que tenga que pasar, yo voy a hacer tu voluntad. Él se despoja de toda esa gloria que tendría como Mesías y simplemente se pone a la par de cualquiera de nosotros y decide simplemente obedecer. No es una gran oferta decir que voy a ser el Mesías y me van a matar crucificado, pero él, pese a todo eso, decidió obedecer hasta la muerte, aún siendo crucificado. Entonces lo que Jesús, así como Adán, que lo que él no, Adán no quería ser de la naturaleza de Dios. Adán no poseía la naturaleza de Dios, ni tampoco aspiró a ser igual a él en cuanto a naturaleza. Lo que aspiró Adán cuando él quiso ser como Dios es aspirar a esa autoridad moral de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí podemos ver la diferencia que Adán dice, sin embargo, no se va a hacer tu voluntad, dijo Adán, se va a hacer la mía, porque teniendo un mandamiento y viendo la experiencia de su esposa, él aún así comió del fruto que Dios le había prohibido. O sea, dos cosas, teniendo mandamiento y aún así y viendo la experiencia. Eso es pecar de forma deliberada. Aún así, él lo hizo. Sin embargo, no se haga tu voluntad, sino la mía. Pero la actitud de Jesús en el jardín del Edén, en el huerto de Getsemaní, perdón, cuando está a minutos de ser crucificado, de ser tomado y de ser crucificado, su yo interior le dice, Padre, pasa, le hace hacer esta oración, y es una oración de dolor, es una oración de sufrimiento, y es una oración donde Él se pone semejante a nosotros, donde a través de su oración y de su sufrimiento, Él dice, yo me estoy poniendo en el lugar de ustedes, yo soy hombre como ustedes, yo como ustedes tengo miedo también, yo como ustedes también a veces quiero tirar la toalla, a veces me desanimo, no. Yo sufro y a veces quisiera decirle a Dios, yo ya no sigo con esto y lo dejo tirado. Pero él al final concluye, sin embargo, Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa no fue la actitud de Adán. Y ese contraste es el que podemos ver en el versículo 6. En adelante. Lo que Jesús se negó a usurpar no fue la naturaleza de Dios. Se negó a usurpar la igualdad de condiciones con Dios. Adán usurpó la igualdad de condiciones con Dios. ¿Hasta cuándo confrontará mi corazón con el hombre? Dice Isaías, ¿verdad? Eso significa de que a nosotros nos ponemos a Dios frente a frente, de tú a tú. ¿Cómo es posible que nosotros aspiremos a ser como Dios? No podemos. Adán quiso ser semejante a Dios para gobernarse a sí mismo de manera independiente, pero Jesús no.
Y Jesús desmiente la serpiente en la cruz, porque la serpiente a Adán le dijo de que a Eva le dijo, no moriréis. Y Jesús demostró que sí se muere, pero que la vida no se salva saltándonos los mandamientos divinos, porque eso es lo que pensó Adán, mantener su vida saltándose los mandamientos divinos. Y eso muchas veces nosotros lo vivimos en nuestra vida diaria. Si no hago esto, no voy a comer, no voy a hacer esto. Y violamos muchas veces, frente a la necesidad, violamos muchos principios divinos. Pero Jesús demostró de que el hombre sí muere, no importa. O sea, la muerte va a llegar tarde o temprano. Pero demostró que el hombre sí muere y vuelve al polvo, pero que a través de la obediencia perfecta, Dios concede la verdadera vida con la resurrección. Y eso es lo que Dios probó con Jesús al resucitarlo al tercer día. La vida solo se obtiene a través de la obediencia. Muchas veces podemos pensar en obtener la vida desobedeciendo, saltándonos los mandamientos de Dios, y no es así. Entonces, todo este análisis que hemos hecho es precisamente para tratar el problema de Bodia y Sintique de la iglesia de Filipo. Y la iglesia de Filipo era bien especial porque se fundó con mujeres, tenía esa característica. Cuando Pablo llega a Macedonia, no hay una sinagoga, y las sinagogas, de acuerdo a la tradición judía, una sinagoga se edificaba donde habían 10 hombres. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona, personas que eran judías o que creyeran a los que Pablo se podía acercar, hombres no habían ni 10 siquiera. No dice cuántos, pero no lo había. Y dice que se fue al río, por eso no había sinagoga, por eso tiene que ir Pablo al río. En Hechos 16, ustedes pueden leer la historia completa. Pablo se va al río donde encuentra a las mujeres orando. Y es ahí donde predica Pablo. Y es ahí donde Lidia, ¿se acuerdan de Lidia? Que es Lidia es la que escucha el mensaje. Y Lidia es la que predica el mensaje a su familia. Y la primera iglesia que se funda en Macedonia es en la casa de Lidia. Y ahí es donde crece. Y crece con mujeres. Pero los problemas que podemos ver en Corinto, eran hermanos los que estaban causando el problema de la división a la hora de celebrar la cena del Señor. Eran hermanos que hacían la discriminación entre unos y otros. Los pobres, allá está la mesa de ustedes. Vaya, los que aportan más dinero aquí en la congregación están acá, ¿verdad? Y los que aportan, los nobles, ellos se deben de sentar acá porque son nobles. Esa distinción es lo que Pablo trata de evitar en la iglesia de Corinto. Aquí tenemos otro problema diferente. Aquí hay dos hermanas que se están peleando y son desafortunadamente las hermanas que más influencia tienen dentro de la iglesia, porque son las que dan dinero para colaborar en la iglesia. Son las que sostienen a la iglesia. Como en Éfeso, también habían otras hermanas que sostenían a la iglesia. Y hay una pelea. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo para que los demás lo vieran. La discusión inicia cuando ellas empiezan a hacer las cosas para que los demás las vean. Y es precisamente lo que Pablo condena a los hermanos en la iglesia de Corinto. No tenemos que hacer las cosas para que nos vean los demás. Tenemos que actuar de manera humilde. No tenemos que despreciar a los hermanos con menos recursos. Lo que tenemos que hacer es servirles. Así que el pasaje de Filipenses 2 no describe una deidad preexistente. O sea que lo que para nosotros es un gran problema doctrinal, tratar de explicar Filipenses 2:6, para la iglesia en Filipo simplemente era un problema personal. Imagínense cómo se complicaron las cosas. Pero Pablo no tenía ninguna intención de establecer una base doctrinal sobre este pasaje que acabamos de leer. Entender correctamente estas palabras creo que nos ha ayudado. Y como se ha visto, el mensaje de Filipenses no es una enseñanza doctrinal, sino que al final es una reflexión. Pablo le escribe para una iglesia donde había rivalidades, ambición, orgullo. Usó el ejemplo de Cristo para enseñarles a ellos y enseñarnos a nosotros que ser verdaderamente grande no es buscar reconocimiento,
ni imponerse sobre los demás, sino servir de una manera genuina, sin esperar nada a cambio. Y esa lección nos la dio Jesús cuando él dice en la última cena que comparte con sus discípulos, cuando él, que era probablemente el más cansado, el que estaba más desvelado en ese momento, ¿no? Él no se sentó a la mesa para ser servido. Él era el maestro y el que tenía el derecho para ser atendido era él. Pero él dice, yo no vengo aquí como el mayor, yo vengo aquí como el menor, porque para ser mayor tiene que servirse. Pero no tiene que servirse como para buscar reconocimiento, como lo estaban haciendo, el problema que estaba pasando en Filipenses. No tiene que servirse para imponer sus ideas sobre los demás, sino que tiene que servirse de manera genuina, porque lo hacemos por amor y no por interés, no para que nos vean, no para que nos exalten, sino que no hay ningún interés e intención particular de por medio, sino simplemente el amor que le tenemos a nuestro hermano. Hoy igual, el mundo nos empuja a que nosotros busquemos reconocimiento. Frente a esa presión hacia afuera, ya hablamos hacia adentro, pero hacia afuera, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Muchas veces por nuestro propio orgullo empezamos a abandonar nuestros valores. Por tener reconocimiento empezamos a abandonar nuestros principios. La reflexión de esta mañana es esa, que nosotros también veamos a Jesús como nuestro modelo y recordemos que la vida solo se obtiene a través de la obediencia. Preguntas, comentarios, hermanos. Muchas gracias.